El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Brevemente, cuando yo estaba en la secundaria, tomé un taller, así se les llamaba, taller, y me tocó, o escogí el taller de electricidad. Y había una tabla, bueno, no era como tablón, no sé, bueno, no era tabla, era como de cartón. Y tenía muchos hoyitos, y eran grandes. Ahí nosotros teníamos que hacer nuestros circuitos. Ya tenemos el switch, sacábamos cables y los íbamos sacando y metiendo en los hoyitos para poder hacer diferentes tipos de conexiones, en serie, en paralelo, hacer prender sonar un timbre, bueno, diferentes cosas. Apagadores de escalera que prendes acá y lo puedes apagar acá. Y era interesante, pero bastaba para que o un cable estuviera mal o hicieras una conexión mal para que no prendiera o para que hicieras cortocircuito. Y ahí constantemente en el taller, una de cortocircuitos, y a veces hasta explotaban los focos y bueno, era todo un aspecto muy interesante. Y cuando no prendía, pues tenías que ver, había un probador, se llama tester, para ver si estaba pasando corriente, si a veces los cables se trozaban o no habías hecho bien algo, y tenías que ir viendo si fluía toda la electricidad para que el foco o el timbre sonara. En la vida espiritual es más o menos lo mismo. Nuestra vida espiritual, como lo dice el Evangelio, tenemos que ser, aquí dicen una lámpara, pero yo le voy a llamar un foco. Tiene que tener todos los elementos para que brille, que nuestra forma de vida brille y sea testimonio a otros de conocer precisamente lo que fluye en nosotros. En la electricidad, pues fluye esa energía eléctrica, en nosotros tiene que fluir la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que ilumina, que va a guiar a muchos. San Pablo en la primera lectura nos presenta dos elementos que parecen muy simples, pero que pueden ser la gran diferencia, incluso para que nosotros podamos entender y saber qué es lo que tengo que hacer. Mucha gente viene, Padre, tengo este problema, Padre, tengo este problema. Y si tuviéramos esta conexión de gracia, fluiría a través de nuestro entendimiento, a través de nuestros sentimientos, a través de lo que queremos, y se purificaría de todo aquello que no es de Dios y sabríamos lo que tenemos que hacer. Pero como no tenemos este flujo de gracia, a veces nuestro entendimiento, nuestra manera de ver las cosas, pues no permite. ¿Por qué? Porque o estamos apegados a realidades no sanas, una relación no sana, o estamos apegados a hábitos malos como vicios, pecado, o tenemos otros intereses, no tenemos los intereses de Dios, tenemos nuestros propios intereses. Entonces, todo esto como son trozadas de cable que no permita que fluya la gracia, que se ilumine el foco, por llamarlo así, y poder discernir, poder comprender lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Y a veces, como no tengo una buena luz, cuando tomo una decisión, pues la hago a oscuridad.
en la oscuridad de mi dolor, en la oscuridad de mi miedo, en la oscuridad de mi odio y en la oscuridad de mis pasiones. Son cuando tomamos las decisiones. Y obviamente luego incluso echamos la culpa a Dios, que por qué me pasa esto, cuando desgraciadamente pues fuimos incapaces de dejar que la gracia fluya. Entonces San Pablo nos presenta dos palabras, pero que encierran un gran misterio: sí y sí. ¿Cómo está esto? Fíjense lo que dice San Pablo: hermanos, Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. En Él todas las promesas han pasado a ser realidad y por Él podemos responder amén a Dios. O sea, así sea. El amén es así sea. Que así se haga tu voluntad. Amén. Pero es más fácil gritar amén cuando se hace lo que yo quiero. Ay, sí, gloria a Dios. Pero cuando se hace la voluntad de Dios, si no es lo que yo no quiero, no, ¿cuál amén? No, pues si no me escuchó. Entonces, fíjense qué interesante. Amén a Dios, a quien todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado. Bueno, ¿a qué se refiere el sí y sí? No pone aquí el ejemplo. Es la palabra que les hemos predicado, o sea, el evangelio, la enseñanza, no es primero sí y luego no. O sea, se habla de verdades universales, principios universales. No es dependiendo cómo gire cómo vaya la marea, no, para este lado, por este lado, como a veces digo yo de broma, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Ya porque todo el mundo diga esto y ya cambió y la moda es esta, pues nos vamos a ir por este lado. El problema es cuando perdemos de vista que hay verdades universales, principios, que es lo que el Señor nos viene a enseñar en su palabra. Por eso Pablo dice, la palabra que les he enseñado no es ahorita sí y luego no. Es un sí permanente, aun a pesar de que las circunstancias, por decir ese sí, sean dolorosas. Incluso sea perder lo que tú quieres y no obtener lo que tú quieres, y padecer y sufrir a lo mejor, pero es un sí. Y estas verdades obviamente para nosotros como cristianos las encontramos en Dios, que nos ha revelado en Jesucristo y que, dice Pablo, ¿no? Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo, y Jesucristo da un sí que lo va a llevar a enfrentarse a su propio sufrimiento. Un sufrimiento que no quiero. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero se mantiene en el sí de la divina voluntad. Hacer lo que Dios me pide me lleva a aprender a cargar mi propia cruz. Pero cuando ya hay dolor, cuando ya hay sufrimiento, cuando ya no se dan las cosas como yo quiero, entonces digo no, y hago las cosas como quiero. Por eso, un sí constante. Podemos ver otro sí hermoso, el sí de María. El sí de María es sí, a pesar de ver a su hijo sufrir, de ver estar en agonía a su hijo, de estar sufriendo una injusticia. Y María dijo sí, un sí ahorita y un sí después. Entonces el problema con nosotros es que no nos mantenemos en ese sí. Aparte de que no es un sí por la falta de gracia, porque estamos en pecado, porque le damos prioridad al pecado, es porque nuestro interés no es el interés de Dios. Nuestros metas, nuestros objetivos no son los de Dios, son los nuestros. Entonces, tiene que haber esa corriente de gracia, esa corriente de electricidad entre mi mente, mis sentimientos, mi alma y mi cuerpo. Pero hagan de cuenta que cada uno jala para su santo, ¿no? O sea, el cuerpo pide algo. Y pues estamos acostumbrados a darle gusto al cuerpo. Los sentimientos piden algo, la mente pide algo y hasta el alma pide algo. Y ese algo a veces es donde se te contrapone, se da una contradicción, es un sí, es un no, luego un sí. O sea, nuestra fe no es solamente ahorita
cuando tengo un problema. No porque vengo, ay Padre, es que me pasa, ay Padre, sí, y ya que pasa el problema, o vuelvo, o no, ni siquiera busco hacer la voluntad de Dios. Es solamente para que se me solucione este problema. Ahí hay un no. No hay un sí verdadero que te sostenga. O sea, si tengo que padecer esto para agradar a Dios, o para servir a Dios, o para ganar las almas, pues es un sí, Señor. Es un enfrentamiento conmigo mismo. Es una lucha espiritual que desgraciadamente pues no estamos dispuestos a vivir. No nos interesa. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que la gracia de Dios fluya en mí? ¿Qué tengo que hacer para convertirme en esa lámpara o en ese foco que dice el Evangelio? Que de igual manera brille la luz de ustedes. ¿Hay luz en ti o hay oscuridad? Yo creo que somos como esa luz que a veces tiene falso contacto, de repente prende y de repente ya no. Y otra vez no. O como las televisiones antiguas de bulbos, que no prendía, ándele un buen fregadazo para que prendiera, ¿no? ¿Sí? Se arreglara la televisión. A veces necesitamos un buen fregadazo para que prendamos un poquito, porque pues ya ni con eso, ¿sí? Y no es porque Dios no quiera, sino porque nosotros no queremos. Entonces, ¿qué se necesita? Recordando una lectura que en mi oración de la liturgia de las horas del viernes, es una lectura se hace el oficio de lectura y hay una parte, la primera lectura siempre es de la Biblia, la segunda es de algún santo o alguna enseñanza, algún magisterio de la iglesia. En este caso es de los tratados de Balduino de Cantorbere, obispo, y es precisamente cómo tengo que hacer para hacer luz, para convertirme en lámpara o para hacer sal. ¿Cómo se forma la sal? 2 elementos. ¿Cuáles son? Sodio y cloro. Y me da el cloruro de sodio. ¿Para qué sirve? Pues para poder dar sabor a los alimentos. Tú tienes que ser esa unión del sodio y del cloro, y es la gracia de Dios. La unión de tu mente, tu sentimiento, tu alma y tu cuerpo con la divina voluntad. Si no hay esa unión, no fluye la gracia y vas a hacer oscuridad. Vas a medio funcionar con esas baterías que, ¿cómo se llama? Que duran poquito, ¿no? Se gastan rápido y ya otra vez entras en oscuridad. Tenemos que estar conectados con la gracia, con la divina voluntad. Obviamente, constantemente, por nuestras propias miserias, por las heridas que traemos, o por el odio, o por tantas situaciones, se está cortando. Por eso, bendito sea Dios, tenemos los sacramentos, la confesión, para reparar todas esas vías, todos esos cables rotos, y vuelva a fluir en nosotros la gracia. Entonces, fíjense lo que nos dice ese santo. El Señor conoce, sin duda alguna, todos los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. En cuanto a nosotros, solo podemos discernirlos en la medida en que el Señor nos lo concede. O sea, ni siquiera uno mismo puede conocer todo lo que hacemos o cómo lo sentimos. Me da risa cuando la gente le dice, ¿por qué hiciste esto? A los hijos, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? Cuando tú puedes dar razón del por qué haces las cosas. No, a veces ni siquiera sabemos, ni nos entendemos, y a veces exigimos que el otro nos, ¿por qué lo haces? Pero bueno, dice, solo podemos discernirlos en la medida en que el Señor no lo concede. En efecto, el espíritu que está dentro del hombre, no se refiere al espíritu de Dios, sino al espíritu del hombre, no conoce todo lo que hay en el hombre. Y en cuanto a sus pensamientos voluntarios o no siempre juzga rectamente, o sea, no siempre toma decisiones de gracia. Y cuando no tomamos decisiones de gracia, el flujo de la gracia, decisiones en la divina voluntad, el flujo de gracia ya no se da y ya no somos luz. No tengo luz, no tengo paz en mi interior. Y entonces viene
el caos. Dice, y aunque los tiene ante los ojos de su mente, tiene la vista interior demasiado nublada. Por lo que hay en tu interior no puedes ver con claridad, para poder discernirlos con precisión. Sucede en efecto muchas veces que nuestro propio criterio u otra persona o el tentador nos hacen ver como bueno lo que Dios no juzga como tal. Vamos a poner un ejemplo, lo que es un sí y un no. Antes se consideraba y se aceptaba que la homosexualidad no es buena y daña al alma. No juzgamos al homosexual, pero la homosexualidad no. Y ahora el mundo dice, es bueno, no hay problema. El aborto antes era penalizado en todos los países. Ahora hay países que favorecen y apoyan el aborto. Es un sí, luego un no, luego un no y luego un sí. Ese es el problema. Vivimos en un mundo en donde se nos ha quitado los valores. Y ahora todo depende de cómo tú te sientas. Eso se llama relativismo. Todo es relativo a tu pensamiento. Mientras tú te sientas bien, mira, a todo dar, no te preocupes. Dice, hay algunas cosas que tienen una falsa apariencia de virtud o también una falsa apariencia de vicio. Qué simpático. El hecho de decir que el aborto es malo, te metes en problemas. Ya no digo de la homosexualidad o la eutanasia. No, pues es que hay el bien morir, algo que es malo, te lo presentan como bueno. Y luego dice, hay algunas cosas que tienen una falsa apariencia de virtud o también de vicio, que engaña a los ojos del corazón y viene a ser como una impostura que embota la agudeza de la mente, hasta hacerle ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Creo que muchos de nosotros hemos pasado o a lo mejor estamos en estas circunstancias. Ello forma parte de nuestra miseria e ignorancia, muy lamentable y muy temible. Está escrito, cree uno que su camino es recto y va a parar a la muerte. O sea, no, yo estoy bien, y terminas en la muerte. Para evitar este peligro nos advierte San Juan, examinad los espíritus si provienen de Dios. Examinar, o sea, lo que tú estás sintiendo, lo que te están aconsejando o lo que el mundo te presenta, tienes que discernirlo siempre. No porque te lo diga sutano, mengano, perengano, no porque la sociedad te lo... Ni siquiera porque un sacerdote te lo diga, tienes que discernirlo siempre. Pero no tenemos criterio, no tenemos criterios. Simplemente me lo presenta alguien y porque es importante, porque yo lo quiero, pues sí, ahí voy. Y esto lo entiendo en un niño. Un niño no tiene un criterio. Veo a esa criatura en manos de la abuela. ¿Por qué se va? Porque no tiene criterio, simplemente siente el cariño y ahí va. O sea, lo entiendo en los niños, pero ya en una persona con un criterio, con un razonamiento, pues tendríamos que pasar todos en ese ámbito. Dice, examinar los espíritus si provienen de Dios. Pero ¿quién será capaz de examinar si los espíritus provienen de Dios? Si Dios no le da el discernimiento de espíritus con el que puede examinar con agudez y rectitud sus pensamientos, sus afectos y sus intenciones. Tú tienes que discernir lo que piensas, lo que sientes y qué intenciones tienes. Si no lo haces, no serás lámpara y siempre tendrás oscuridad. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan los dolores, no sabrás qué hacer. Y ahí es donde muchos podemos escondernos en el alcohol, en la droga, en el sexo, en el trabajo, en el dinero, en el poder, en la apariencia, en el fisicoculturismo y en todas esas situaciones que pueden llevarnos a esa oscuridad. Entonces dice, ¿quién será capaz de examinar si Dios no le da este don? Este discernimiento es la madre de todas las virtudes y a todos es necesario, ya sea para la dirección espiritual,
Aquí la dirección espiritual, por ejemplo, de los papás a los hijos. Hay una dirección en todo. Si yo no tengo este discernimiento, voy a dañar a mis hijos, voy a dañar mi matrimonio. Y no se diga un sacerdote. Pues ese discernimiento del sacerdote a la hora de la dirección espiritual de los demás, ya sea para corregir o ya sea para ordenar nuestra propia vida. Y aquí vienen el sí, sí. Aterrizo en estos dos sís que nos presenta el Evangelio, la primera lectura de San Pablo, y que se traduce en ser sal, cloro y sodio, o que se traduce en ser lámpara, la luz eléctrica que fluye hasta que el foco prende. Bueno, dice, la decisión en el obrar es recta, o sea, la recta decisión, cuando se rige, se somete por el beneplácito divino, o sea, cuando es agradable a los ojos de Dios. No hay vuelta de hoja. O es agradable a los ojos de Dios o tu decisión no es recta. Por eso son principios universales. Dios no cambia. Dios no dice, ahora sí, ¿sabes qué? Ya cambió la moda y ahora no. No, es un principio. Entonces, tus decisiones tienen que ir en función del beneplácito divino. Ay, Padre, ¿cómo voy a hacer? Muy sencillo, empieza con lo básico: mandamientos, obras de misericordia, vida de oración, todo lo que es básico en un cristiano. Si no lo tengo, pues discúlpame, no tomarás decisiones correctas. Tiene que ir en función de el beneplácito divino, o sea, que sea agradable a los ojos de Dios. Tu recta decisión, ya tienes el primer sí, ya tienes el primer elemento para que fluya la gracia. El segundo sí, la intención es buena. Aquí entonces la primera es la recta decisión y la segunda es la recta intención. ¿Con qué intención hago las cosas? Si no tengo la recta intención, no fluye la gracia. Incluso cosas de Dios pueden tener doble intención, doblez. Ay, es que a mí me gusta rezar, pero me gusta que todos vean que yo rezo. Ay, a mí me gusta ayudar a los demás, pero en el fondo es para que vean qué bueno soy, o para callar mi conciencia. Ya no es recta intención, ya hay un doblez. Por eso hay que discernir todo lo que hagamos. Pero mientras estemos atarugados, mientras estemos saturados, ruido, ¿qué es lo que haces en la mañana primero? Luego el celular, luego el Face, luego los mensajes, o la música, subes al carro y luego, o la televisión. No tenemos silencios, no tenemos momentos de silencio, de meditación, no los tenemos. Y en la vida religiosa, en la vida también se están perdiendo. Entonces es muy, muy, muy triste. Entonces, primero, la recta decisión, ¿cómo saber? Que sea de acuerdo al beneplácito divino, de acuerdo a la divina voluntad. Y la intención es buena cuando tiende a Dios sin doblez. Entonces, para que tu sí y sí sea permanente, tiene que ser del beneplácito divino y que tu intención sea hacia Dios y no con una mentira y no con una doble intención. El buen cristiano, todo lo hace por su Dios. El mal cristiano lo hace cuando le conviene, cuando tiene una necesidad, cuando tiene una bronca. Entonces sí, corriendo con el cura, padre, que tengo, padre, pero estás haciendo todo lo demás. Entonces, por eso no tenemos esa luz, por eso no tenemos esa paz. Y por eso cuando viene el problema, se me murió alguien, me traicionó alguien, perdí esto, perdí aquello, caigo en una oscuridad que no sé qué hacer. Caigo en la depresión, caigo en el odio, caigo en los vicios, caigo en la tristeza, porque no tengo la luz. Entonces, la decisión en el obrar es recta cuando se rige por el beneplácito divino. La intención es buena cuando tiende a Dios sin doblez.
De este modo, todo el cuerpo de nuestra vida y cada una de nuestras acciones será luminoso. Otra vez, lo que empezaba a tratar de explicar, la luz interior, esa corriente, ¿no?, de gracia. Si nuestro ojo está sano, y el ojo sano es ojo y está sano cuando ve con claridad lo que hay que hacer. ¿Y cuándo? Con recta intención. No lo que quiere hacer, sino lo que hay que hacer. Y entre lo que quiero y lo que debo, a veces hay una gran distancia. A veces se juntan, a veces lo que quiero es lo que debo. Busque bueno, ¿no? Pero cuando no es, ¿quién gana? ¿Lo que debo o lo que quiero? Pues lo que quiero. Y el ojo sano es ojo, está sano cuando ve con claridad lo que hay que hacer y cuando es, y cuándo, y con recta intención. Hace con sencillez lo que no hay que hacer con doblez. Dentro de la vida religiosa, sacerdotal y la vida de los laicos, en la iglesia hay mucho doblez. Y de alguna manera nos gusta hablar en primera persona, nos gusta el reconocimiento, yo. Ya no tiende a Dios lo que estás haciendo, tiende hacia ti. Simplemente veamos en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos. Para que es que me quieran, y cuando no te quieren, hombre, haces un drama. Es que mi hija, es que mi hijo, es que yo hice. No era tu intención llevarlos a Dios. ¿A quién querías llevarlos? ¿Y cómo se llama eso? Egoísmo. Así de fácil. Esto es así como para que nos pone unas cachetadas o guajoloteadas. Digo, nos pone porque a mí me toca y me toca mucho. No crean que porque yo predico esto, pues yo ya lo viví, yo soy bien, acá bien espiritual, bien santo. No, hombre, pero si al primero que le va como en feria es a mí, porque es la verdad. Entonces, y el ojo sano es ojo y está sano cuando ve con claridad lo que hay que hacer y cuándo, y con recta intención. Hace con sencillez lo que no hay que hacer con doblez. Y porque tiende a Dios mi intención. La recta decisión es incompatible con el error. No te equivocas. Te puedes equivocar para el mundo, porque los criterios del mundo son otros. Y el mundo te va a decir, estás mal, que estás mal. Y todo el mundo te dice, estás mal. Pero si tú sabes que es de acuerdo al beneplácito de Dios, pues podrás decir, pero hay paz. Por eso yo entiendo ahora, por ejemplo, los mártires o aquellas personas que se mantienen firmes en lo que creen, aunque el mundo le diga, no lo hagas, si no te matamos. Estoy agradando a Dios, no a los hombres. La recta decisión es incompatible con el error. La buena intención excluye la mentira. La mentira. En esto consiste el verdadero discernimiento, en la unión de la recta decisión y de la buena intención. Estos son el sí y el sí permanentes en la vida espiritual, que San Pablo nos dice, Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. ¿Cuál es su sí? Agradar y cumplir la voluntad de Dios, aunque le costara la vida. Ese es el sí. Su recta decisión, su recta intención hasta el final. Aunque hubiera momentos de Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Y veamos cuán egoístas somos y por qué no tenemos paz. Porque no tenemos criterio espiritual, tenemos criterio humano o del mundo, ¿sí? Porque desgraciadamente, por eso dice San Balduino de Canterbury, todo por consiguiente debemos hacerlo guiados por la luz del discernimiento, pensando que obramos en Dios y ante su presencia. El Señor te invita a ser sal,
a ser lámpara. ¿Tienes tu sí permanente o depende de lo que hagan los demás? ¿O depende de tu estado de ánimo? ¿O depende porque el otro no lo hace porque yo? Ah, porque no falta eso. Sí, pero yo ya hice, ¿por qué? Si mi marido, no, porque yo, no. Entonces es un no, dependiendo de lo que hagan los demás. ¿O es un sí, a pesar de lo que hagan los demás? Por lo que Dios ha hecho por ti. Es la única manera de poder vivir en esta luz. Unámonos y pongamos delante de Dios todos nuestros nos que hemos dado para que empiece a darse un sí permanente. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.